tener algo equivalente. Y eso es el quid pro quo y la reciprocidad que normalmente hay en este tipo de acciones. Por lo tanto, esta es mi opinión al respecto. Yo creo que Irán escale más, porque fundamentalmente en esta respuesta, con el tiempo y con la paciencia que están adoptando, probablemente ellos son conscientes de qué es lo que más le interesa a Israel, que es un ataque mucho más contundente para desviar la atención de Gaza y para además arrastrar directamente a Estados Unidos a un conflicto contra Irán y un ataque directo contra Irán. Y yo creo que fundamentalmente los iraníes son lo suficientemente inteligentes para no entrar en las provocaciones y en las trampas de los enemigos. Por lo tanto, yo descarto toda esta parte de guerra psicológica, porque al final, ¿qué medios están diciendo este ataque inminente de 100 misiles, drones? Hola, hola. El mainstream mediático Buenas tardes a todos. de la CIA, de agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. Es parte de la guerra psicológica y parte también de la provocación, porque lo que están intentando es también provocar que Irán haya una parte de los dirigentes que estén en esta línea que yo he expuesto, otros siempre hay una parte más radical y por lo tanto lo que están intentando también provocar, arrastrar en esa guerra psicológica a los más duros. Pero bueno, insisto, creo que estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Juan Antonio de lo que es la actual Irán y sobre todo los líderes de Irán se caracterizan por ser gente reflexiva y bastante Hola, Oliva. y estratégica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Qué bonitos tus caguelitos. Gracias. Aquí, mire, Ahora, ¿por nomás qué me tan voy arregladita? voy a un circo, una exposición de circo. Las voces a este programa. Mira. Sí, o sea que todavía tengo el espíritu de niña. Después de 6 meses en el petróleo, cuéntanos. Si no os hacéis Sí, como nomás niños, voy a si no os hacéis sí, como niños, no solamente entraréis al reino de los cielos. bueno, pues, ahí en lo que me cabe, tengo mucho. No, mi esposo por ahí andaba diciendo que quería ir al circo y ahora se dio la oportunidad, pues lo voy a llevar. Pues qué Y bien. luego van otros amigos, total somos 6 personas que vamos. Si es de que vamos a tener buen tiempo, esperemos. Muy bien. Ujú. Y aprovechando, profesor, quería preguntar, Bien. cuando hay, como me refiero a las prédicas que hay diferentes predicadores hacen y uno se siente más afín con unos que con otros, ¿correcto? Entonces yo, el Padre Toro, admiro toda su sabiduría, su compartimiento, tremendo, perfecto, pero yo no me siento tan afín con él. Entonces, en una ocasión, alguien me dice, oh, que el Padre Toro, que tal y tal. No, pues perfecto, pero le dije yo, no, no es mi estilo. Y esta persona se sintió tan ofendida. Entonces, mi pregunta es, en ese tipo de situaciones, ¿cómo se puede uno expresar de manera de que la gente no se moleste? No, 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 pues qué susceptible, muy susceptible esa Pues sí, persona. Tú lo dijiste de una manera muy diplomática. No es mi estilo y sí, tampoco es el mío, ¿eh? A mí no me cae para nada bien pues, este señor. Se me hace muy pues ramplón, sí, la verdad, muy rascuache, sí, pues, muy sin sí, categoría. pues, yo la verdad digo, bueno, tiene su sabiduría, claro que sí, yo no le disminuyo nada de eso, pero la manera
que no es el estilo de uno, pues no es. Con todo derecho, Oliva. Ajá, ajá. Y Así que así ya me ha pasado con varias personas eh, en el mismo tema. Is he on the way? Okay. Am, ha pasado con varias personas, pero digo yo, bueno, es que el mismo estilo de que tienen, de que no se les puede hablar, de que no puede uno expresar su opinión, porque todo es una ofensa. exceso de susceptibilidad y muy poco caletre, muy poca capacidad intelectual. Sí, pues, Entonces, sí, sí. entre tontos y susceptibles te veas, qué desagradable. Y y ahora ¿cómo dicen? Eh, por donde quiera están Ah, sí, claro. esas Yo personitas. digo que se bajan de los Mm, árboles como changos y salen de las coladeras como ratones. Son multitud. yep, yep, es verdad. Tremenda la cosa. Pues sí, así que tú mantente firme en lo que dijiste y esa persona tendrá dos problemas: seguir enojada y dejarse de enojar. Pues sí, así de fácil. Así de Ah, fácil. no es tu problema, es de él, de ella. De él, de él. Ah, es persona, es varón. Es varón. Ujú, así es. Alt Q o Alt 2. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Edgar. Buenas noches. You know, you're closer to the theater down at California Theater on the railroad. That would be great because you're closer there, and then you can. Buenas noches. Muy buenas, Martita. Muy buenas noches. Edgar, ¿Cómo está, buenas. profesor? Lucy Peña, buenas noches. Preguntas, palabras, comentarios. ¿Por qué tan calladitos? Sí, ¿verdad?
Sí, hombre, necesitan hacerse cosquillitas, aunque sea. Cuéntense un chistecito, algo. Y luego ni ponen su imagen. No, todavía peor. A ver, muchachitos, muchachitas, pongan su imagen. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Guadalupe. Sí, disculpe, de lo que estaban hablando, cómo se puede medir la categoría. ¿Cuál La categoría? De lo que hablaba sobre el padre Arturo, de que te parecía que no tenía categoría, creo que algo así dijo. No tiene categoría para hablar como sacerdote. O no como Habla como persona. chairo. Oh, O sea, pretendiendo ser coloquial, llega a la vulgaridad. ah, am, pero creo que sí es respetuoso o no sé, tiene conocimiento sobre Dios. Al menos a mí me parece, yo he Sí, aprendido bastante. conocimientos los tiene, es indudable, pero demerita su forma de hablar. Mm, en su vocabulario En su vocabulario, en sus giros de lenguaje, en su tono. O sea, no es apropiado para para un un sacerdote o sacerdote, no es apropiado y tampoco para un seglar. A ver, ¿cuándo me has oído a mí hablar de esa manera? oh, sí, claro, no, no, me refiero a que al menos con este sacerdote he aprendido y sobre todo con usted también sobre Dios y con otro alguno de todos los que asisto a misa o lo que sea, no hablan, no enseñan como su forma de enseñarnos a Dios. María Guadalupe, yo no estoy en contra de sus conocimientos. Yo me expresé diciendo que él tiene mucho conocimiento, que su conocimiento, su compartimiento es magnífico. Ujú, Solamente estamos diciendo la manera, su estilo, es lo ujú, que a mi persona yo no me identifico. ujú, Pero si tú aprendes, si tú sabes y tienes ese estilo para aprenderlo, pues está bien, ¿no? No Claro. estamos en contra de. ah, así no, solamente mi pregunta era, ¿cómo medir la categoría Uno, en una por la persona? amplitud del lenguaje. Oh, Yo para una conferencia como esta puedo manejar 30 o 40,000 palabras diferentes. ujú, Giros del lenguaje, figuras literarias, analogías, sinónimos, ujú. autores, novelas, libros, ejemplos sacados de la Biblia, del Quijote o de Sí, cualquier otro claro. escritor de categoría. Oh, sí, es lo que nos falta, ¿no? Que nosotros no desarrollamos nuestra conocimientos Todo eso en todos sus que ámbitos. acabo de decir, en él está muy limitado, Ujú, mm. También aunque tenía, ajá, nunca ha incurrido en herejías ni en errores, ajá. porque sí sabe lo que dice, Sí, pero lo también lo podría que decir de muchísimo mejor manera. sí, lo que también me llama de la atención, como cuando habla del cura Hidalgo, ¿por qué ellos no saben la verdad? ¿Por qué ellos Claro, siguen? ellos no tienen Ah, la menor idea de la verdadera historia. ¿y es que no se los enseñan o porque es que... Pues es que no, yo no digo que alguien se los tenga que enseñar. A esa o edad, ellos lo tienen que buscar. O, o sea, en el seminario no les hablan de eso. No, pero la mente humana está diseñada para buscar la verdad, no para quedarte con lo que te enseñan. O, I think you take drop off
Yo siempre iba un paso o dos adelante de mis profesores desde la primaria. ¿Es too far from there? Y pues es un ejemplo que ahora debemos de tomar. Claro. No te quedes con lo que te digan. Ujú. Investiga, compara, alega, discute, profundiza. Okay, maybe, no? Pues sí, de hecho, algunas palabras que le escuché al padre Arturo se las escucho decir a usted y por eso es que como yo pienso que gracias a usted y a él he mejorado en mi aprendizaje. Tu vocabulario, claro, claro. Ujú. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Buenas gracias. noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hola, Pablo, buenas. Mi tía me dijo que yo también estuviera. Mi mamá Tiana me dijo que ¿Alguna palabra que quieran conocer? ¡Hija! ¡Hijo! Bueno, están muy calladitos. A ver, pregunten palabras. Doctor, yo quisiera que usted hiciera comentario cómo ve la situación de Xochitl con respecto a esta otra señora, eh, la Claudia, lagartija, Claudia. ¿cómo prefieres morir? No, 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 pero pues sí, lógicamente, no hay más, no hay otra alternativa más que Xochitl, lo sé y me es claro para mí, pero después del supuesto encuentro que tuvieron, que no Ah, ¿te dejó refieres ningún... a la polémica? Sí, Pues mira, se puede decir, y coincido con algunos comentaristas de muy alto nivel, como Denise Dresser, Denise Merkel, que dijeron, ganó Claudia, pero por los peores motivos. Por mentirosa, por no contestar las preguntas. Incluso Loré de Mola hace una lista de 17 preguntas así es. que no contestó. Nada Ujú. más las toreó, las eludió. ¿Cómo estará de mal la señora que hasta el peje se molestó con ella Pues sí, porque le dijo no me defendiste? Y qué pues, bueno, ¿eh? pues Qué bueno que que, no lo defendió. pero pues ¿qué le defiende? ¿Cómo le No, puede pues defender? es indefendible. Pues Pero sí, ya saben, hoy estaba viendo un video de cómo este señor malo altera toda la verdad, niega la verdad e inventa un cúmulo de mentiras asombroso. Por ejemplo, él dice que es falso que sus hijos estén vendiendo balasto al Tren Maya y está debidamente comprobado. claro, Y dice que son mentiras, que son inventos. Es una grabación telefónica amañada, cuando todo México sabemos que es real lo que esos audios demuestran. así es. Entonces, pues la Sheinbaum, qué bueno que no lo defendió porque no pudo hacerlo, pero por otra parte, pues qué mal que no tuvo ninguna respuesta coherente para Xochitl. Pues sí, No supo qué decirle.
Lo eludió, lo eludió, lo eludió, se quedó Pues callada, se hizo la muerta, se hizo la muerta. Y más de lo que además ya está, la acusó de lo que ella es, claro. de mentirosa y de calumniadora, cuando lo que es la Claudia es justamente eso. Sí, Edgar, ¿Qué tal, doctor? Mire, pues ir, el presidente, este, piensa, ¿verdad? Que si gana Claudia Sheinbaum, pues lo va a proteger. Pero, ¿qué tan factible puede ser que pues, se siente la señora y que diga, no, pues de a ti, ¿por qué te tengo que defender? Pues si ahora yo soy la presidenta. O sea, por ahí también puede venir pues sí, o sea, que este sujeto tenga que pagar todas las que hizo por la misma presión de las demandas que hay en su contra y que esta señora no lo proteja y lo deje a la deriva. como buena No se podría dar el autócrata, caso. como buena autócrata de espíritu tiránico y dictadorzuela, ella va a hacer lo que le convenga a ella. ¿Qué le convendrá a ella? Todavía no lo sabemos. Pero yo creo que muy pronto lo sabríamos, tanto si gana como si pierde la presidencia. Sí, porque en un momento dado, ¿verdad? Pues me imagino que todo eso, todo el ridículo que la hace ver este sujeto, pues me imagino que se las tiene guardaditas también, ¿no? Pues sí, es muy probable que sí, porque para empezar, pues es mujer, es hija de Eva y es infinitamente soberbia. Pues Entonces, se vio en en la reunión que hicieron, en el debate sí se vio no, soberbia. no cambió su expresión para nada. Es una esfinge, Y como dijo Xochitl, es de hielo. exactamente, exactamente. Como buena política, hay un chiste buenísimo que dice que a los cirujanos les encanta operar a políticos. ¿Sabes por qué? Porque es muy sencillo. Como no tienen corazón, no hay complicaciones cardíacas. Mm, Como no tienen vísceras, no hay complicaciones gastrointestinales. Y tienen la ventaja de que las pompis y el cerebro son intercambiables. uy, Buenísimo, ahí, mexicano. sí, sí. Bueno, Oiga, alguna... doctora, ¿usted cree que Irán se vaya a la guerra contra Israel? No, no creo, ¿eh? No son tontos. Pues no. Si Tiene, pero no lo si suficiente. comparamos el poder de fuego atómico y el poder de fuego convencional de un país y otro, Irán es un enanito junto a Israel. Claro. Además de que Israel tiene el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Ujú, Entonces, Irán se metería en un conflicto con todo el mundo. Claro que cuenta con la alianza de los 7 países árabes del Mediterráneo, pero aún así están en una inferioridad militar brutal. ujú. Sí, pues estos países tendrán gente, pero no tienen ni los armamentos ni la preparación adecuada. Exacto, exacto. Tienen fanáticos y por eso los islámicos siempre han sido guerrilleros. Los islámicos siempre han sido terroristas. La última guerra la perdieron en el siglo XVI contra Europa, en la batalla de Lepanto. Hasta ahí Ujú. llegaron. Ya va para 5 siglos que no levantan cabeza.
Ojalá mis predicciones sean correctas, pero todo el día he estado viendo la cuestión y la mayoría o totalidad de los comentaristas geopolíticos calculan que los iraníes no van a cometer la estupidez de provocar al monstruo. Por eso Israel bombardeó impunemente Damasco. Pero no fue un consulado. Ya explicaron que se trataba de un cuartel de las Sí, guardias revolucionarias. pero aún así fue en Damasco, Pues sí, sí, en la sí, capital. así es. Y además, pues los Sí, muertos fueron muy importantes. pues por Los eso lo tres hicieron. hijos, los tres hijos y los tres nietos del Ayatollah Khomeini. Pues por eso lo hicieron. Por eso se arriesgaron. ¿Sí? Es como si Los acá hubieran agarraron dos matado, juntitos es como si acá hubieran matado a los tres hijos del presidente junto con él. junto con él, cosa que me hubiera alegrado sobremanera. Ni Dios lo quiera. Dios haga justicia mejor y nos libre de esos Sí, monstruos, y nos libre de los malos amigos. de los peores enemigos Sí, porque sí, ¿para qué queremos amigos si hay enemigos? de ese calibre, ¿verdad? Sí, pues qué cosas. Qué cosas. Como decía el Cid Campeador, cosas veredes, decía Sancho Panza, cosas veredes, mi Cid. Pues sí, cosas veremos. Bueno, ¿alguna palabrita rara? ¿Algún otro hecho intrigoso? Y el hecho de que en esta reunión del Pacífico se haya juntado Filipinas, ¿no le traerá muchas consecuencias de respecto de China? Puede ser, pero Filipinas se siente respaldada por Japón, por Taiwán, por Australia, por la Unión Europea, por Inglaterra. Ajá. O sea, Sí, no, sí, no sí, están solos. desde luego. No se van a aventar nada más al gorras. No. Y qué bueno que dieron color, ¿eh? Sí, pues sí, hasta Vietnam se le está volteando a los chinos. ¿Cierto? Pues ahí está otro meollo del asunto. El dragón de Oriente, Y dragón rojo. que puede resultar un problema muy grave. Para todo el planeta, sí. Sí, 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 pero ya les dijo eh, a China que si los atacaban, iban a ir a romper la compuerta de la presa hidroeléctrica más grande del mundo, iban a inundar la mayor cantidad de China conocida. Sí, no, además tiene dos ríos enormes, Así es, el Yangtze-Kiang y el Huanghe, y ambos tienen represas gigantescas. así es. Pero la última que hicieron, que está gigantesca, romperla es inundar prácticamente toda la China Productiva, toda la China sí, agrícola, sí. así es. No, con consecuencias geopolíticas Tremendas. inconcebiblemente peligrosas para todos. Porque además los chinos no dejan de ver en Taiwán ah, la cola de Occidente. Eso es lo que les molesta, Sí. más que Taiwán sea independiente, sino que
consideran que ahí están los, los occidentales pisándoles el talón. Pues sí. Se llama La presa de las tres gargantas. Ujú. Nos Lo cuenta dice Edgar el señor Granillo. Granillo. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué onda? Aquí reportándome. Muy bien. Oiga, ¿Alguna pregunta? pues es Sí. que estoy perdido con el tema de la clase de hoy. ¿Hay alguna controversia interna que va a resolver? Espero que no sea interna. Me Ah, ok, ok. refiero, me refiero a la bronca México-Ecuador. Ah, ya, qué bien. Ah, sí, gracias. Sí, porque yo vi un videito de Mamela Falio, que ya no es mexicana, ¿verdad? Pero estaba como explicando ese tema sobre, pero no lo terminé de ver, la verdad, ya no tuve oportunidad. Pero gracias. Sí, yo creo que va a estar muy interesante este asunto de México-Ecuador, porque es historia contemporánea. Sin embargo, entendiendo lo que pasa hoy, podemos entender los últimos 200 años de México, Sí, sí, porque no se explica la postura de México hoy sin los dos últimos siglos de masonería. sí, exactamente. Así que nos vino muy oportunamente el tema. Yo espero causar mucha sorpresa en el grupo, ¿eh? Yo sé que sí, que como siempre, hay muchas cosas que a veces conocemos. Eso espero. Sí, porque es un tema con muchas fisuras, con muchas aristas, muy raspositas. Sí, yo últimamente he estado tratando como, cuando platico con gente sobre política, trato pues, de hacerles ver que hay un común denominador que es siempre la masonería en los temas políticos, ¿no? Entonces, pues es ahí donde ves que realmente ellos han estado metiendo la mano en nuestro país desde que llegaron, ¿no? Desde la revolución. Bueno, desde antes, pero, No, ellos llegaron con Cortés. sí, Los primeros masones llegaron con Cortés, ¿sí? no sabía. Y durante 3 siglos estuvieron más o menos soterrados por el enorme poder de España. ¿Pero que eran jacobinos en ese momento o No, qué, o eran cómo? intrigantes, intrigantes contra Ah, el ok. reino. Ok, muy bien. Pero cuando viene la Revolución Francesa, como que los destapa. Ya, sí, sí, porque de hecho se destaparon Se totalmente destaparon a lo bestia y ellos en sí. realidad no es que hayan tenido un espíritu patriótico para Ah, independizar no, a México, Venezuela, Colombia respecto de la madre España, no. Lo que ellos quisieron hacer fue debilitar a España católica, desangrarla. sí, sí, así es. San Sí, Martín, Hidalgo, Sucre, el único que no quiso eso, sino todo lo contrario, fue Iturbide, y por eso lo fusilaron, mm, porque él no sí, compartió las mafiosidades masónicas, ¿no? sí, Más bien claro, las combatió. así es. Bueno, Sí, pues inclusive casi se repite la misma forma en otros países. sí, Estaba viendo, por ejemplo, la masacre que también en Colombia hubo masacre de católicos. Y sí, dices, así es. ya sé quiénes son. O sea, ni en eso son creativos. O sea, pero bueno, bueno, en la maldad, claro. La maldad se multiplica. Así es. El Gracias, error doctor. es infinito, la verdad es una, y el error es incontable. Sí, fíjese que ahorita que menciona eso, sobre error, estaba, como ya sabe que practico artes marciales, y estaba escuchando uno de los maestros que tenemos en Nueva York. Entonces dice, no, o sea, dice, obviamente la práctica hace al maestro, ¿no? Pero al menos en las artes marciales, si tú
practicas mal, te haces muy bueno haciéndolo mal. Entonces hay que Ok, tener bueno, cuidado con sale. hacerlo Exactamente, sí, perfectamente. Sí, exactamente. Muy buen Bueno, comentario. Bueno, queridos ok, amigos, pues vamos órale, comenzando. ándale, pues. Oye, lo del saco que vi, pues necesitaría ver más detalle, ¿no? Porque no se sabe bien cómo está. A Yo se ver, lo puedo enseñar el domingo que la vea. Anita, ¿de qué estás hablando, eh? A lo mejor ella le sabe, pero yo Anita no le sé. Betanzo, ¿de qué estás hablando? Ujú. Voy a tener que silenciar. Bueno, comenzamos entonces con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, déjenme darle entrada a una persona despistadísima que por más que le mando la liga, no la ha visto. Voy, listo. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión haciendo una justificación del tema. Y el tema es justamente algo muy candente que en estos momentos está ocurriendo en el ámbito de las relaciones internacionales de México, con probablemente la única nación de gobierno no socialista, de gobierno no comunista, y me refiero a Ecuador. Llama poderosamente la atención que el conflicto se arme entre México y el único país abiertamente anticomunista, como lo es Ecuador y su presidente y sus ministros, sobre todo el candidato que asesinaron el año pasado, de nombre Villavicencio, de apellido Villavicencio, que le había ya cantado al narco sus verdades y que había dicho que de ninguna manera iba a permitir que Ecuador se convirtiera en una especie de país como México, y así lo dijo, en un narcoestado. Porque cuando Villavicencio dijo aquello, sabía muy bien que se estaba refiriendo al cártel de Sinaloa, con sede en Culiacán y otras ciudades norteñas de México, con presencia en Europa y presencia global, que son los grandes factotums, los grandes líderes del narco mundial, y que han procurado asentarse en toda América Latina y en todo el planeta, pero con Ecuador no han podido. Tanto porque Villavicencio, el asesinado, se les opuso desde su campaña presidencial, como también el presidente actual, de apellido Noboa, se ha opuesto de una manera rotunda. Yo temo por Ecuador. Temo ataques guerrilleros, temo bombardeos, temo terrorismo, temo ataques del Banco Mundial. ¿Cómo le va a ir a Ecuador con su impertérrima postura antinarco? No lo sé. Pero cuando menos yo sí quiero decirle al pueblo ecuatoriano y decirle al gobierno ecuatoriano, encarnado en la persona de su presidente, que los mexicanos bien informados, los mexicanos bien nacidos, los mexicanos que sí tenemos madre en la tierra y en el cielo, estamos con su presidente, no con el narcopresidente, malo, antimexicano, traidor a la patria y delincuente convicto y confeso. Para lo cual voy a recurrir
probablemente a un par de videos. Vamos a comenzar con uno de ellos. Espero que todo el mundo lo esté viendo en su pantalla. El video se llama Embajada de México es una cueva de delincuentes. ¿Lo ves, Edgar? Sí, doctor. Sí, sí, Muy sí lo bien. veo. Se Si ve, lo ves sí tú, se lo ve. ven todos. Adelante, Sí. entonces. Corre videotape. Vamos a darle. Permítame un segundo. Algo pasa aquí. ¿Querés saber qué es lo que pasó en Ecuador? Te la cuento. Primero, el derecho de la extraterritorialidad que existe en un país es de tener una embajada donde esa embajada es territorio nacional. Por tanto, esa embajada de verdad era territorio mexicano. La verdad, es complicado invadir un territorio de otro país y violar una embajada. Pero cuando te conviertes como México que tus embajadas son las cuevas de los ladrones y tu país es la cueva de la impunidad, estás obligando a que los estados tengan que actuar en contra de los ladrones. Lo que debe haber hecho México es entregarlo a Jorge Glass y decir, ¿sabe qué? Usted tiene sentencia, su autoridad vaya a cumplir su pena, usted es un delincuente, ya estuvo 6 años preso, usted fue el hombre fuerte de Correa entre el año 2007 a 2017 y por tanto vaya a arreglar sus cuentas con la justicia. Porque todos los países están en la obligación de luchar contra la corrupción, incluyendo México. Obviamente que México no lucha ni contra el narcotráfico, ni contra la corrupción, ni contra siquiera la ignorancia, porque tiene un presidente que es un ignorante. Pero hay una cosa que es importante. El tema de México tiene mucha trascendencia con nosotros. Primero, nuestro presidente, con tal de buscar otro escenario para distraer la atención pública sobre la crisis económica, la crisis de combustible y la falta de dólares y todo lo que está pasando en el país, obviamente que necesita buscar un show y la trajo a la embajadora de Ecuador como si nosotros tuviéramos algo que ver con esto, simplemente con solidaridad con México. Obviamente, ¿cómo no va a tener solidaridad con México Arce? Sí, cuando el gobierno de Yanine, 5 ministros, Quintana, Zabaleta, Héctor Arce, Vilma y Moldis, se ocultaron allá. Lamentablemente no tuvo el valor Murillo de entrarse a la embajada, sacar los presos a eso, ya estarían presos, estarían reos, rematados y condenados, y estarían purgando su pena en Chonchocoro, pero esa fue culpa del gobierno de Yanine y de sus ministros, que gran parte de ellos eran lamentablemente demócratas, no lo digo yo, lo dice la historia, que son responsables de ese tema. Pero además de eso, también le mandó un avión al jefe de la organización criminal, a Llorón, al que se fue, al cobarde, al que se fue llorando, a Evo Morales, le mandó para sacarlo. Y esa fue una gestión de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga hace puro cosas extrañas. Primeramente lo hizo huir a Evo Morales y segundo le puso a Salvador Romero para ser presidente del Tribunal Electoral a Yanine. Dos cosas raras. Salvador Romero permitió que se le salve la sigla al MAS por el fraude electoral. Y gracias a Tuto Quiroga y a Yanine Áñez están libres. ¿Quiénes? Evo Morales y toda la manga y la delincuencia. No le echó tanto la culpa a Yanine, más a su equipo de ministros, a todos esos ministros, todos los que ahora se hacen los grandes luchadores contra el MAS, todos esos permitieron salvar la sigla del MAS, comenzando desde Branco Macovic, desde Parada, desde Murillo, desde Rojo, toditos tienen responsabilidad. Pero aquí hay toditos, desde el ministro de Justicia, todos tienen responsabilidad de no haber hecho ejecutar en forma inmediata la administración de justicia. Pero volviendo al tema, México es culpable de que hayan violado su embajada, porque es una cueva de ladrones las embajadas de México. Y México debe parar de estar dando impunidad. Inclusive, hasta el día de hoy lo tiene al ministro Rada, del interior del gobierno boliviano, que lo encontraron en un supermercado robando champús. Así de feo es la situación de México y las relaciones internacionales en este momento. El trabajo de Ecuador no le quedó otra solución más que entrar y meterlo preso a Jorge Glass. Muy bien. Acabamos ya de ver este video, pero vale la pena ver otro más.
Cuando hablamos de la crisis entre México y Ecuador, solemos olvidar cuál es la razón de fondo de la misma, más allá de la enorme torpeza del gobierno de Noboa de haber invadido y de la manera que lo hizo la embajada de México en Ecuador. Y la razón pasa por la presencia de los cárteles de la droga mexicanos en Ecuador y cómo están operando. Sí, pero no se trata solo de que ahí operen esas organizaciones criminales, como lo hacen en muchos otros países. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco operan en 40 países. En Ecuador, quien les abrió las puertas al narcotráfico colombiano y mexicano a través de un acuerdo con la FARC fue el expresidente Rafael Correa. Aquí lo hemos platicado ya en muchas oportunidades desde hace muchos años. Rafael Correa está prófugo de la justicia en Ecuador y está asilado en Bélgica, pero pasa buena parte de su tiempo en México y tiene, Rafael Correa, amplio apoyo del gobierno mexicano, como se demostró en toda esta crisis, antes y después de la toma de la embajada. Una toma de la embajada que, insistimos, es inadmisible desde cualquier punto de vista e incluso independientemente de esta, que es la verdadera historia que está detrás de ella. La crisis política entre México y Ecuador tiene como trasfondo la violencia generada por el crimen organizado, una violencia que se acrecentó por decisiones políticas. Luego de asumir la presidencia de Ecuador en 2007, Rafael Correa le abrió las puertas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y con ello a cárteles mexicanos con los que el grupo guerrillero tenía vínculos. Esta relación está documentada en el libro Las FARC en México, de la política al narcotráfico, del periodista Jorge Fernández Menéndez. Lo que comenzó como un intercambio de armas por droga se intensificó con acuerdos entre el comandante de las FARC, el Mono Jojoy, y los Arellano Félix. Fue en ese contexto que entró el cártel de Sinaloa a Ecuador en 2009. La idea era que ante la presión que se vivía en Colombia, tuvieran una base alterna para enviar cocaína a México, gracias a la política contemplativa del gobierno de Correa ante el narcotráfico. Con una fuerte presencia del cártel de Sinaloa y después de 10 años de mandato de Correa, uno de sus operadores, Lenin Moreno, asume el poder, rompe con Correa, pero mantiene la misma política laxa con el crimen organizado. Es cuando comienza a decaer el gobierno de Moreno que se fortalece la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Al llegar al poder, Guillermo Lazo intenta implementar una política más dura en seguridad, pero el narcotráfico se le había salido de las manos a las autoridades. Gran parte de las fuerzas de seguridad fueron corrompidas por criminales que además manejaban sus negocios desde las prisiones. En septiembre de 2021 se produjo la peor masacre carcelaria. 120 reos fueron asesinados en el centro de reclusión Guayas 1. Desde entonces se cuentan por decenas los motines que han dejado cientos de muertos. La oposición del movimiento de Correa acabó con el gobierno de Lazo, que sufrió el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial con la propuesta más enérgica contra el crimen organizado. Días antes, Villavicencio denunció amenazas de José Adolfo Macía Villamar, alias Vito, líder de los Choneros, grupo vinculado con el cártel de Sinaloa. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Vito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. La política ecuatoriana suponía que la candidata de Correa, Luisa González, ganaría las elecciones, pero perdió en la segunda vuelta con el candidato liberal Daniel Noboa, que enarbolaba una bandera de lucha contra la corrupción y la inseguridad. Noboa asumió el gobierno en noviembre de 2023 y un mes después comenzó una ola de violencia inédita, con motines carcelarios y la fuga de capos de la droga. El presidente declaró estado de guerra interno y ordenó la aniquilación de los grupos criminales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y el presidente López Obrador en la conferencia matutina dio a conocer el video que muestra el ingreso de las fuerzas policiales de Ecuador en la Embajada de México en Quito. Es brutal.
Sí, también se divulgó que uno de los principales colaboradores del expresidente Rafael Correa, Ismael Tobar, es el coordinador general de asesores y de asuntos internacionales del jefe de gobierno de la Ciudad de México, de Martí Batres. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reiteró el rechazo a la invasión de la Embajada de México en Ecuador. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. A esta condena se sumó Estados Unidos. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. La mañana de este martes, el presidente López Obrador presentó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Embajada de México en Ecuador. En el video editado con subtítulos y musicalizado se observa la irrupción violenta en la sede diplomática. Las fuerzas ecuatorianas con pasamontañas y armas largas saltan los muros para entrar al inmueble. Al interior, los policías se topan con Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana, quien lucha para evitar que ingresen al lugar donde está resguardado Jorge Glass. Los policías lo someten mientras los demás se concentran en la detención del ex vicepresidente a quien sacan cargando. Los hechos también fueron documentados con los celulares de las fuerzas ecuatorianas. Jorge Canseco se levanta y corre para intentar rescatar a Glass, pero nuevamente sometido por policías de Ecuador. Roberto Canseco queda de rodillas y con la cara al suelo. Viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA que México obstaculizó el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano al conceder asilo político a Glass, aliado del expresidente Rafael Correa y procesado por corrupción. Además, señaló que la decisión del gobierno mexicano de ofrecer protección al ex vicepresidente Glass fue una acción política. En otro capítulo de esta crisis entre México y Ecuador, se dio a conocer que Ismael Daniel Tobar, funcionario durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, fue contratado en México como director del área de coordinación de contenidos digitales. El cargo, adscrito a la coordinación de comunicación social, lo desempeñó de diciembre de 2018 a abril de 2021. Posteriormente pasó a Morena, luego a la Secretaría de Gobernación y después se incorporó como coordinador general de asesores y asuntos internacionales del gobierno de la ciudad durante la gestión de Martí Batres. Bueno, insistimos en un punto porque es central. Hay muchas razones por que se haya deteriorado tanto la relación entre México y Ecuador. De ninguna forma es admisible que se haya invadido, que se haya tomado una embajada, la embajada de nuestro país, para detener a alguien que tiene quizás razón el gobierno de Ecuador en que no estaba huyendo por razones políticas, sino por razones criminales, porque había cometido fraudes graves y documentados. Incluso así, no hay ninguna razón para que se haya tomado la embajada. Se ha dicho muchas veces que la invasión a la embajada mexicana en Quito no tiene precedentes. En realidad sí los tiene, y hay varios. En 1981, quizás en el más grave de los últimos tiempos, el gobierno de Fidel Castro ordenó tomar la embajada de Ecuador, pero en La Habana, donde habían ingresado 30 personas solicitando asilo político. Esta es la más reciente toma de una embajada. Fue la mexicana ubicada en Quito, un tema que ha provocado ruptura diplomática entre nuestro gobierno y Ecuador. La mayoría de los gobiernos de América Latina recordaron la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, pues se trata de un principio refrendado por normas internacionales. En su mayoría, la región latinoamericana ha condenado los actos cometidos por Ecuador, entre ellos el gobierno de Cuba, quien olvida que también escribió un capítulo similar, precisamente con Ecuador. Fue el 21 de febrero de 1981, cuando el entonces presidente Fidel Castro ordenó un asalto policial contra la embajada de Ecuador en La Habana. Y es que 8 días antes, 30 cubanos habían entrado a la sede diplomática en busca de asilo político. Se trataba de disidentes del régimen. Incluso tomaron como rehenes al embajador Jorge Pérez Concha, al consejero Francisco Proaño y a otros 2 empleados. El área fue tomada militarmente
Mientras el gobierno ecuatoriano negociaba con los asaltantes, el régimen castrista había asegurado que no entraría a la sede diplomática sin el consentimiento de Ecuador, pero fue mentira. El gobierno de Castro declaró a la prensa que sus militares ingresaron a la embajada con la autorización del Ecuador. Pero el presidente de Ecuador, en ese momento, Jaime Roldos, desmintió públicamente que existiera un permiso para el asalto. Pero pese a las tensiones, Ecuador no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Y este no fue el único momento tenso entre estos países. El 11 de diciembre de 1961 pasaba un camión por la sede diplomática de Ecuador, cuando del vehículo bajaron varios cubanos en busca de asilo político. En ese momento, la guardia del gobierno cubano disparó contra ese grupo dejando 3 muertos y 4 heridos. Todos cayeron dentro de la sede diplomática. Mientras que en 1980, Perú fue el protagonista de un altercado con el gobierno cubano, pues miles de ciudadanos de la isla llegaron a la embajada del país sudamericano para pedir asilo político, lo que derivó en el llamado Éxodo del Mariel. Varios cubanos direccionaron un camión hacia la puerta de la embajada de Perú para poder entrar y refugiarse. La ocupación de la embajada peruana empujó a Castro a anunciar la apertura del puerto del Mariel para que pudieran salir de la isla los cubanos que lo desearan. Al final, más de 125,000 cubanos huyeron entre abril y octubre de 1980 con destino a Estados Unidos, especialmente a Miami. Y en Nicaragua, Daniel Ortega asaltó y confiscó la sede de la OEA, ubicada en Managua. Ocurrió en 2022. El presidente confiscó el inmueble y expulsó a los diplomáticos del país. Un año antes, Ortega hizo lo mismo con la sede diplomática de Taiwán. Confiscó la propiedad y se la entregó al gobierno de China, su país aliado. Y bueno, en todo esto hay también, además, versiones muy delirantes. Ahora que hablábamos de los que se fugaron ahí en todo este tema de los Marielitos, de Mariel, sí, se fueron decenas de miles de personas que huían de Cuba, pero también el gobierno de Cuba lo que hizo fue vaciar las cárceles de delincuentes comunes y enviarlos junto a los Estados Unidos, junto con las personas que legítimamente buscaban asilo. Ahora yo creo que la inteligencia rusa se basó en eso, en una historia que es un invento absoluto y que nos vuelve a involucrar directa o indirectamente. Según los servicios de inteligencia exterior de Rusia, Estados Unidos envía o enviará narcotraficantes mexicanos y colombianos que va a sacar de sus cárceles para pelear en el frente a favor de Ucrania. Según Rusia, el primer grupo viajará este verano. Dice Rusia que se trata de narcotraficantes presos a los que le ofrecen una amnistía por pelear a favor de Ucrania, que son entrenados por empresas militares privadas de los Estados Unidos bajo la dirección de la DEA y el FBI. No tienen un solo dato al respecto, no hay un solo dato al respecto y creo que es una operación de contrapropaganda por el dato ese sí real, comprobable, que es parte de declaraciones de los propios funcionarios de los presos a los que se le ofreció en Rusia ser liberados para ir a pelear por Rusia en el frente de la invasión de Ucrania. Pero así están las cosas en este mundo de la información y la desinformación que estamos viviendo. Muy bien, vamos a ver. Permítanme un segundo. Vamos a escuchar a la esposa y a la hija del candidato asesinado. Estas declaraciones provocaron la respuesta de familiares de Fernando Villavicencio. Su hija manifestó a través de redes sociales esto: lávate la boca, López Obrador, antes de hablar de mi padre. A Fernando Villavicencio lo asesinaron los mafiosos porque él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país. Qué declaraciones tan mediocres e inhumanas. Y también Verónica Sarauz, quien lamentó
estas declaraciones y agradezco que se encuentre con nosotros Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, directora de la Fundación SER. Gracias por acompañarnos, Verónica. Tengo ahí problemas con el audio. Verónica, ¿me escucha bien? Sí, yo le escucho Ya, perfecto. perfecto, yo no lo escuchaba, pero yo la escucho bien. Gracias por acompañarnos. Usted califica como muy lamentables estas declaraciones del presidente de México sobre la muerte de su esposo, el asesinato de su esposo, Fernando Villavicencio, y exige respeto, Verónica. Muchas gracias por el espacio. Parece que antes no me escucharon cuando estaba agradeciendo. Sí, no solo lamentables, sino desatinadas la declaración que emitió el presidente López Obrador en la tarde de ayer. Y claro, han desatado una serie de críticas hacia el gobierno mexicano, pero parece que esto sería algún entramado político que tiene un trasfondo el tema del procesado y sentenciado acá en Ecuador, Jorge Glass. Este comentario que hace el presidente diciendo que el asesinato de Fernando cambió el tablero electoral para perjudicarles a estas personas que están vinculadas con grupos de delincuencia organizada acá en el Ecuador y también tienen vínculos con el narcotráfico. Es una payasada, por decirlo menos, pero sí llama bastante la atención que estas declaraciones hayan acelerado la estadía de la señora embajadora acá en el país y que esto sea motivo para que México entregue el salvoconducto a un procesado por la justicia ecuatoriana, ¿no? Porque Glass ya dejó de ser vicepresidente hace muchísimos años. Él estuvo pagando una condena en una cárcel del país, salió en libertad gracias a un habeas corpus de dudosa procedencia, además también pagado con dinero del narcotráfico acá por otro operador político que tenían los narcos. Entonces, estas cosas llaman bastante la atención. No creo que el Ecuador entregue el salvoconducto que necesita Jorge Glass para salir de la embajada. Así que yo no veo más que aquí un trasfondo político, un acuerdo por parte del presidente que también está prófugo de la justicia ecuatoriana, que es Rafael Correa, el presidente, con López Obrador, porque no podemos dejar de lado que ellos tienen una amistad muy sincera entre los dos, ¿no? Ajá. Entonces, para que le quede claro el contexto a nuestro auditorio aquí en México, este llamado Movimiento de Revolución Ciudadana de allá de Ecuador, lo que el presidente de México llama fuerzas progresistas, ¿sostiene usted que tienen vínculos con la delincuencia organizada ecuatoriana e internacional? Por supuesto, ellos son oficialmente sospechosos de participar como autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. De hecho, ellos están siendo parte de una investigación que es reservada ahora y que la lleva Fiscalía. Por eso a mí me llama la atención que estos grupos progresistas, que de progresistas no tienen nada, simplemente son personas que se han asociado para delinquir, y uno de ellos es Jorge Glass, que aprovechándose de su función de presidente y de ministro en su determinado tiempo, cometió actos de corrupción, por lo que fue sentenciado por la justicia ecuatoriana. No es ningún perseguido político, no es que estuvo hablando en contra de determinado gobierno en determinado tiempo, simplemente fue condenado por actos de corrupción. Llama la atención que ahora el presidente quiera llevarse a México a una persona sentenciada y prófuga, ayudando además a la fuga de un procesado. Entonces, acusados de corrupción, ligados al narcotráfico y a quizá otras mafias en Ecuador, y ahora protegidos por el gobierno de México. Por eso la molestia, además de las declaraciones del presidente mexicano. Totalmente, de estas declaraciones inoportunas, además, hay un trasfondo político aquí. Parece que habrá un acuerdo entre estos grupos progresistas y el presidente de México para sacar a Jorge Glass de aquí, pero yo confío en que el presidente no se deje sorprender otra vez y que no se preste para brindar el salvoconducto que necesita este procesado de la justicia nacional para que salga del país. Esperemos que no se cree más impunidad y que México no se preste para la impunidad del Ecuador. Su
su difunto marido, Fernando Villavicencio, antes de ser candidato presidencial, fue periodista y dio a conocer algunas de esas tramas. ¿Esto fue lo que usted cree provocó su muerte o que lo asesinara? De hecho, Fernando, a través de su periodismo de investigación, develó muchísimos actos de corrupción que terminaron en la sentencia del expresidente Rafael Correa en el caso Soborno. Él fue sentenciado también por la justicia ecuatoriana y está prófugo, pero esta fue una investigación que la realizó Fernando Villavicencio desde el periodismo. También a Jorge Glass, a través de las investigaciones periodísticas, también se les llevó a que sean denunciadas en la fiscalía y que fiscalía logre sentencias dentro de la justicia. Así que todas estas cosas, todos estos entramados y todos estos personajes que ahora dentro de nuestro país están siendo investigados por el crimen de Fernando, no puede pretender salir del país como que si no hubieran hecho nada y simplemente llamándose perseguidos políticos, porque no son perseguidos políticos, son personas procesadas por la justicia ecuatoriana y aún así ahora están siendo prófugos. De hecho, llama bastante la atención que en México estén radicados muchos de estos miembros de esta organización criminal llamada correísmo sabemos que miembros de esta organización, asambleístas y autoridades locales viajan constantemente a México para reunirse con Rafael Correa allá y recibir las directrices para implementarlas acá en el Ecuador. Entonces, ya no se entiende cuál es la postura de México en cuanto a esto, porque albergar a un poco de fugitivos no habla bien de un país hermano y amigo del Ecuador. Claro, pues sí, es lo que no se entendería por qué esta protección a los correístas, como usted le llama, y que en caso de que progrese lo demás, pues podrían venir a México. ¿Cuál sería su mensaje, Verónica, al presidente de México, aprovechando que estamos en una televisora mexicana, y a mis paisanos, a todos aquí, respecto a esta situación que pone más tensas las relaciones entre México y Ecuador? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, primero que el pueblo mexicano pida cuentas a su presidente cuál es el interés de él de proteger a estas personas vinculadas al crimen organizado y a grupos de narcotráfico. Fernando, cuando estaba siendo candidato en su cuenta de Twitter, publicó un post donde se veía claramente al presidente de México descender de su vehículo y saludar a la madre de uno de los capos más buscados por la justicia y de hecho estaba preso en México también antes de ser extraditado. Pero sí, estas cosas llaman la atención por cuál es el interés del presidente mexicano en defender a estos prófugos de la justicia que está tratando de hacer con las relaciones internacionales entre los países. No está bien que use el magnicidio de una persona para tratar de justificar a los victimarios de nosotros que fuimos muchos años perseguidos por el gobierno y que la persecución terminó en el asesinato de un candidato a la presidencia de la República que buscaba cambiar este país, buscaba combatir a las mafias y al narcotráfico que tanto dice defender ahora el presidente López Obrador. Pues gracias Verónica por esta entrevista, por darnos un contexto de lo que ocurre. ¿Alguna acción que estén pensando hacer, amén de lo que ya está haciendo por la vía diplomática el gobierno ecuatoriano? Bueno, yo confío en que el gobierno no dará el salvoconducto porque a pesar de estar obligados por los tratados internacionales, espero que no dé el salvoconducto y que bueno, si Jorge Glass tiene que quedarse a vivir en la embajada mexicana, que se haga lo mismo que pasó con Julián Assange cuando el Ecuador decidió asilarle en la embajada de Ecuador en el Reino Unido y Reino Unido se negó a dar el salvoconducto. Ya ha habido antecedentes de estos casos donde no puede dar asilo a alguien que tiene cuentas con la justicia ecuatoriana. Y reitero al señor López Obrador, silencio, porque usted no tiene calidad moral de hablar de Fernando Villavicencio, peor hablar de su crimen y peor tratar de justificar el asesinato de un candidato a la presidencia de la República para beneficiar a un grupo delincuencial. Pues sí. Muchas gracias por esta entrevista y estamos atentos. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahí tienen la tremenda corte
Tenemos una verdadera situación compleja, pero que tiene soluciones si nos vamos a lo que es la ética objetiva, la verdad universal. Y bueno, vamos a abrir un periodo en esos momentos de lo mismo preguntas que dudas, que aportaciones, que tomas de postura. A ver, permítanme un segundo para pausar y continuar. Adelante, Alejandro, por favor, déjanos ver tu imagen y danos tu sentir, tus preguntas, tu toma de postura, en fin. Yo me reservo mi propia postura hasta el final. Gracias. No sé por qué no me veo, porque ya nomás Pues te sí veo te a ti, Juan veo, ¿eh? Bosco, no veo. A ti sí te veo, pero no veo a todo lo que siempre se ve tú, junto con los demás Bueno, recuadros de los demás participantes. No sé qué estará pasando aquí, bueno, no le des importancia, ya te están pero mirando. bueno, aquí noto que en los videos que nos hiciste favor de pasar, hay es esta ambivalencia de alguna manera en que dicen, sí, estos son los criminales, pero no se puede hacer esto, nunca te debe de hacer, que no sé qué. Entonces es el famoso juego leguleyo de lenguaje diplomático, el lenguaje legal, pero pues, es así como cuando el famoso cuento del rey desnudo, ¿no? Cuando la gente ve las cosas y pues vas viendo lo que realmente es, ¿no? Y, y el otro video que envié hace 2, 3 días de este otro periodista ecuatoriano que me pareció sorprendente, espero que lo hayan visto en los grupos o tal vez tú, Juan Bosco, en donde él habla con una contundencia increíble, hablando de que pues son yo ya he visto documentos oficiales que envió otro amigo, en donde digamos, de la diplomacia, están los estatutos y todo. Y sí está prohibido el asilo político, el asilo en las embajadas no está abierto a A delincuentes. visitas, o sea, tiene sus restricciones y no se puede ¿cómo se llama? Darle asilo a cualquiera, ¿no? Entonces se están brincando todo eso con la maña absurda y absoluta de todo el periodista ya afectados cuando entonces es hipermañoso. Ahora lo que sí, y además en este video del ecuatoriano, él se va mucho más directamente a ya meter el contexto general de México y el Foro de Puebla y toda la alianza con el cártel comunista en América Latina y desde luego pues, tiene sus ramificaciones mundiales. América Latina es únicamente un peón dentro de un juego planetario, ¿no? Entonces sí la veo complicada para Ecuador librarla bien. Por ejemplo, decían que los corran La de, OEA. de la OEA y de la ONU, y pues sería lo mejor. Pues la ONU es la organización más nefasta y criminal que existe. Eso ya los que ya la conocemos muy claramente, todos sus orígenes y sus acciones, son los que están atrás de la Agenda 2030, atrás de la eugenesia, atrás del aborto, atrás de la pandemia. O sea, ellos están en todo. Entonces la ONU es terrible. Lo que pasa es que todos ellos, como la otra vez lo decía, se esconden, como el diablo se puede esconder incluso detrás de la cruz o de una sotana. Primero construyeron el prestigio de lo mejor, ¿no? Y después crearon todo el mal y se escondieron detrás de esto. Entonces, pues ojalá haya más gente que tenga valor y que Ecuador, aunque sea es un país pequeño dentro de América Latina, pues Dios lo ilumine y sea un bastión de fortaleza, porque esto pues va con todo y contra todos nosotros. Gracias, Alejandro, muchas gracias, muy
valioso tu comentario. Como decía, me reservo el mío después de escuchar a la mayor cantidad posible de ustedes. ¿Quién más quiere opinar, preguntar, aportar? Adelante, Marifer. O Perdón, ya Asunción. nomás lo último. Sí, Este conflicto para mí, o sea, perdón la palabra, encuera o desnuda o muestra encuera. muchos periodistas que creíamos que traían otra agenda a la hora de salir ya ahora sí, como dicen, ya enseñaron el Ya cobre echaron el cuero al agua. y ya sabemos de qué lado, como dicen Así es, vulgarmente, de qué lado más caliguán. correcto. Muy bien. Adelante, Marifer. Ah, soy María Asunción, buenas María noches a Asunción. todos. Hola. Sí, ¿qué tal? Mire, a mí se me vino a lo mejor una tontería, o estoy con el conspiracionismo. Esto no será un ardid de López Obrador y secuaces, quiero decir, dentro y fuera de México y toda la cosa esta, para escalar esto conforme a las elecciones de aquí y armar, así como se pronuncian, que cuando dicen que Jalisco cuando pierde arrebata, que esa sea la condición de eso aquí y dentro Se llama de, la caja china. sí, y quiere armar una tremolina con Ecuador, Sí, ¿verdad? sí, estoy de Ujú. acuerdo en tu comentario. Así me huele esto, ¿será que No, soy? no huele, hiede. Ajá, sí, sí, pero reverberea Reverberea. en que des. Hiede, hiede. ¿Sí? Muy Sí, bien. pero Bueno, dice así. bueno tu Es comentario. todo, Muy bien, es, pues es, muy interesante tu punto de vista. ¿Quién más quiere preguntar, ujú, opinar, aportar, dudar? En fin, estamos abiertos al debate porque de la discusión, que significa en latín discurrir en pos de la verdad, nos pueden salir muchas luces para entender el dramático momento actual del mundo y de las relaciones de México con otros países, sobre todo en este caso con Ecuador, y además considerando lo que nos acaba de decir Asunción, de que es muy probable que ese tarambana de Palacio esté urdiendo la creación de una caja china para distraer la atención del público e incluso en un momento dado, mediante alguna artimaña, poder declarar nulas las elecciones o incluso no celebrarlas. A ver, ujú. adelante, Pablo Elías, prende tu micro. Buenas noches, Doc. Bueno, yo creo que en parte de eso último que acaba usted de comentar es muy cierto. Este bulto de Palacio es un perverso y además dentro de todas sus mente distorsionada que tiene, pues siempre se es como las moscas, les atrae el excremento. Entonces, esos grupos de Sudamérica o de Centroamérica van hacia él porque les facilita toda la entrada al país y además México, pues todavía tiene la posibilidad de tratarlos como si fueran héroes y les dan un sinnúmero de canonjías. Y por eso es que usan la embajada mexicana. No, ¿porque no se fue a la cubana o a la venezolana? Entonces, México todavía es muy atractivo para todas esas gentes y máxime que el bulto de Palacio siempre está dispuesto pues a apoyarlos porque se siente parte de lo mismo. Él quisiera a lo mejor andar en esos trotes para sentirse Heroico. más un héroe, pero en fin.
Yo creo que lógicamente lo que hizo Ecuador estuvo mal, violar territorialidad de la embajada, pero por otro lado, yo considero que hizo bien al entrar por ese individuo y hacerle notar tanto a México como al mundo de que la ley se tiene que aplicar. Ese es mi Magnífico. comentario. Muy bien, bienvenido tu comentario y espero seguir escuchando otros. ¿Quién más quiere participar? Adelante, por favor. ¿Quién levanta su manita física o virtualmente para escuchar su valiosa aportación? Edgar, Ana, Jesús, Damaris, Ernesto, Patti, Lucy. ¿Quién se avienta? No importa cuál sea su opinión, no importa cuál sea su duda, su postura. El chiste es enriquecer un tema tan complejo y descubrir la verdad, que es unívoca e inequívoca. Yo voy a empezar a preguntar entonces, dado que hoy parece que los ratones les comieron la lengua. A ver, Hola, buenas noches. Damaris, adelante, Damaris. Y así es, doctor. La verdad, había visto un poco de información del tema justamente entre México y Ecuador, pero no así con los videos que nos acaba de poner. Ajá. En un principio yo pensaba que, pues ciertamente, que era como de alguna manera era justo que México rompiera relaciones con Ecuador porque se había atrevido Ecuador a justamente, ¿cómo se llama? Pues a invadir, ¿no? Propiamente invadió una parte pues del territorio mexicano porque eso es lo que representa una embajada en otro país, ¿cierto? ¿Cierto? Y poco a poco viendo la información, pero yo dije, pero es que pues si estaba albergando a un verdadero impresentable, pues es que Ecuador tiene toda la razón, todo el derecho de haber entrado, ¿no? Ya con toda la información que dio ahora, pues la verdad me he quedado de una pieza porque es impresionante el alcance que tiene el narcotráfico de México a América Latina, pero también su alcance en Europa, que igual ha de ser así, Sí. también fuerte, ¿no? Entonces, de verdad me impresiona muchísimo y y que bueno, que realmente nosotros pues somos un narcoestado, o sea, un narcopaís. O sea, Qué triste es constatar un día y otro también, un día sí y otro también, la terrible veracidad de tus palabras. Somos un narcoestado. Y así es. obviamente, una de las cosas, voy a empezar a hacer mis comentarios, una de las cosas que a mí me resulta más evidente es que el PG está aterrorizado de las declaraciones que en su proceso pueda dar Jorge Glass a los tribunales ecuatorianos de Daniel Noboa. Va a salir el cártel de Sinaloa y obviamente va a salir el vínculo de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Y ese es el pánico que lo tiene verdaderamente acogotado. Que se sepa la verdad, porque a Daniel Noboa no le va a temblar ni la voz ni la mano para que se conozca la verdad. Lo estamos viendo. Sabiendo el presidente ecuatoriano que tiene en contra suya a la ONU, a la OEA y prácticamente a todo el mundo. Hasta el mismo Milei, que me decepciona, se puso en contra. Y otro que me decepcionó hoy, Nayib Bukele, el del Salvador. Qué decepción que no lo haya apoyado. Entonces es Ecuador contra el planeta. No sabía eso, Doc. Terrible, terrible. Sí, o sea, le sacaron entonces. Le habrán sacado a... Ay, perdón, te bloqueé, te caí sin querer, Carlitos. Reactiva tu... Sí. Sí, no se preocupe. Sí, que entonces le sacaron al Banco Mundial y a represalias
del globalismo. Qué triste. ¿Viste? Quiere decir que está bien claro quién gobierna el mundo, ¿no? Sí, claro, Una de así las es. tesis principales de mi tesis, de mi serie novelística Desde el nido de la serpiente, es que tenemos un narcogobierno mundial, Sí, así es. con excepción de Hungría, Polonia, El Salvador y Ecuador. Y todos los demás, a cual más, a cual menos, incluyendo al mismo Estados Unidos. Sí, recuerdo que en la novela hasta menciona muy claramente, que ya lo ha mencionado aquí con nosotros, esta parte de, pues realmente el quien controla el narco son los bancos, ¿no? Sí, Es un negocio. es un negocio, sí. Es que imagínate, ¿qué banca va a despreciar un ingreso de 2 billones de dólares por año? Eso, eso es que es un negociazo para ellos. Multiplica por 17. Estamos hablando de 34 billones Sí es. de pesos. Cuando el presupuesto de la Federación Mexicana a escala nacional es de apenas 9 billones. O sea que el narcotráfico es 4 veces más poderoso que el gobierno federal en términos financieros y en términos armamentísticos, en términos logísticos y en términos de personajes clave incrustados en el poder. Sí. Entonces, Novoa los está haciendo temblar a todos y yo sí pienso hacerlo y síganme los valientes que quieran, pero yo sí pienso grabar un video que aunque sea visto por 3 personas, no me importa. Espero que de alguna manera el presidente ecuatoriano lo pueda ver o lo tenga yo la suerte de que él lo vea, diciéndole que realizó un acto de valentía heroica. Porque él sabía que la comunidad internacional se le iba a echar encima. A ver, como lo dijo el señor que habló en el primer video, ¿qué debió haber hecho México? Díganme alguno de ustedes, ¿qué era lo que México debió haber hecho atenido al derecho de gentes, al derecho internacional? ¿Cuál era la obligación legal y ética de México frente a Jorge Glass? María Asunción. Entregar al criminal. Entregar al criminal o invitarlo a irse o no dejarlo entrar. Claro. Sí, así es. Así de fácil. Así de fácil. No entras o te tenemos aquí 24 horas mientras te repones y comes y duermes y vas a entregarte a las autoridades de tu país, porque aquí estás en un país extranjero que no se va a hacer cómplice de tu entidad de narcotraficante. Pero como López Obrador es narcotraficante, tenía un infinito interés en apoyarlo, en cobijarlo y ahora en protestar y en jalar a medio mundo para que le dé la razón. Ojalá en el proceso al que ya está sujeto este tétrico personaje Jorge Glass empiecen a salir las cosas, si es que no matan a Novoa, si es que no matan a su familia, si es que no da un golpe de estado por ahí a algún generalote ecuatoriano comprado por el narco porque recursos le sobran. La historia que se nos viene encima está con negros nubarrones. Dios fortalezca, Dios salve a Ecuador y a su presidente, y la mayoría del pueblo ecuatoriano está con su presidente, abrumadoramente. Estaba leyendo noticias de que más del 90% de la población apoya a Novoa. ¿Asunción? ¿O ahora es Mari? No se te oye, Mari. Hay cosas muy importantes. A ver. Una es que en la ONU no aceptaron la solicitud de expulsión de Ecuador y pidieron más bien que hubiera un diálogo entre México y Ecuador.
porque hay un precedente o un antecedente. Irán invadió la embajada de Estados Unidos y ahí hubo, pues no solamente una disculpa, sino además tuvo que pagar Irán a los Estados Unidos por haber destruido su embajada o por haber destruido propiedad de los Estados Unidos. O sea, es todavía más grave lo que hizo Irán en aquel entonces. Y en segundo lugar, Ecuador está protegido porque lo consagraron a la Virgen del Buen Consejo. No sé si sabe usted, Yo no o al sabía Sagrado eso. Corazón. Yo no Sí, sabía eso. está protegido porque la Virgen del Buen Consejo, igual que la Virgen de Fátima, pero muchísimos años antes de la aparición de la Virgen de Fátima, avisó de muchas cosas que iban a venir en el mundo. Hay un documento, hay un documental de los heraldos del Evangelio donde explican que su fundador se dedicó a buscar, el señor Plinio de Oliveira, se dedicó a buscar hay un libro donde viene todas las revelaciones, porque ese libro fue ocultado hasta por la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero esta es la segunda vez que atentan contra la vida. En este caso fue de un candidato. Antes fue contra el presidente de Ecuador, que también se apellidaba Moreno, y a él sí lo Sí, mataron. Gabriel García Moreno, un héroe cristiano, un Sí, que mártir cristiano. defendió, es un mártir, sí. Mártir, sí. Lo apuñalaron, pero así, no es cierto, a machetes lo mataron. Pero la Virgen ya le había avisado que eso iba a pasar, pero él ya estaba salvado, o sea, él iba a ser un mártir. Y siguió, es muy interesante toda la historia, así que yo tengo fe en que Ecuador va a salir victorioso de este evento y probablemente sea la punta de lanza para que despierte toda Latinoamérica. Eso es lo que le quería comentar. Oh, formidable aportación. Magnífico. Eh, Antes de dar mis palabras finales, me gustaría escuchar a 3 o 4 más de ustedes. ¿Quién se anima? Alfredo, Verónica, José Lule, Andrea Medina. A ver, anímense. Los veo muy calladitos, como muy apabullados. Anita Esquivel, Ana María Betanzo. Sí, Tere. Pues yo solo quiero comentar nada más brevemente, pues que desgraciadamente México es la puerta abierta a la corrupción y a la impunidad. Pues sí, eso es como el sol, así de claro se ve. Pues sí, desgraciadamente es mal ejemplo para el mundo. Pues deja tú el mal ejemplo. Es una especie de imán de arrastre a la maldad. Pues sí, así como él, todos se vienen para acá, él les da las puertas abiertas, la facilidad. Sí. Pues eso era lo que quería decir. Bien, Tere, gracias. ¿Volviste a levantar la mano, Mari? Sí, le recuerda a usted, yo creo que mi hija también se refirió a la embajada de Estados Unidos e Irán cuando el Shah Reza Pavlevi. Reza Pahlavi, sí, que finalmente vino aquí a Cuernavaca a refugiarse y todo eso. Por eso la indemnización está. Ya claro, después lo derrotó el Ayatollah Khomeini, ¿verdad? Pero ya hay también esa situación que no igual que por narcotraficantes, esto era ideologías y que querían desterrar ya al Shah. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Carlos Padilla, ¿cuál sería tu pregunta, aportación, comentario? No, hasta ahorita ninguno, Doc. O sea, la verdad que me quedo, bueno,
me quedo con el coraje de, por ejemplo, Coraje, o sea, ¿verdad? sí, porque, o Coraje. sea, no nada más es esta situación con este tipo Glass, ¿no? También está, por ejemplo, con este de, ay, se me olvidó el nombre de este presidentucho que vino, que lo Pedro fueron a buscar en Castillo, su Evo avión. Morales. Evo Morales, esa lacra. Hasta un avión Eh, Hércules le pusieron. sí, sí, exactamente. No, entonces, o sea, y luego, ¿qué hacer? Porque, digamos, Dios quiera que así seas, que va a ser así, que gane Xochitl. ¿Y luego qué va a pasar? O sea, Hijo, se va a quedar todo eso impune. Porque, seamos realistas, eso va a pasar. Se va a quedar todo eso impune. Entonces, pues ya no bueno, estará. les tengo una palabra de consuelo. Se va a quedar impune por un ratito, pero no frente a la eternidad. Ah, no, no, claro. Sí, claro. Ahí está nuestro Eso me queda consuelo. muy claro. Sí, es verdad. Sí, es que a veces uno como humano busca como la retribución, ¿no? Pero Y que ya haya justicia. Ven, Señor, no tardes en socorrernos. exactamente, Y él el dice, Señor no tarde espérame, espérame, espérame. Porque él conoce muchísimo mejor los tiempos de lo que nosotros los podemos conocer, ¿no? Exacto. Bien. Eso me recordó, ayer fue el día de la Santa Gema Galgani, y en alguno de sus sufrimientos, ella que tenía el gran sueño de ser religiosa, y había intentado entrar a varias órdenes religiosas y no la aceptaron. Y entonces en una de sus, como era una mística, en alguna de sus charlas con el Señor, pues le dice, Señor, me prometiste que yo iba a ser religiosa. Y el Señor le contestó fuerte, yo no sé mentir y yo tampoco engaño a nadie. Entonces, lo que yo te prometí te lo voy a dar de alguna otra manera. Y pues bueno, ella murió, se hizo santa y acabó en órdenes religiosas en donde ahora la veneran y la tienen como santa patrona. Pero bueno, el Señor no se equivoca y no sabe mentir, como bien dice. Claro. Pues muy bien. Si no hubiera algún comentario más o alguna duda en contra de lo planteado, creo que el argumento a favor del presidente ecuatoriano se basa principalmente en tres ideas. Voy a ser muy concreto. Es más, traten de aprendérselas para que las manejen en alguna eventual controversia que puedan tener por ahí. La Convención de Viena del año 1934, es decir, hace 90 años, prohibió expresamente que se dé asilo político a criminales juzgados con fictos y confesos. Es un tratado internacional que no ha sido revocado, que no ha sido cambiado en una sola de sus comas, ni de sus puntos, ni de sus letras consonantes o vocales. Está vigente. El Tratado de Viena de 1934, ratificado en 1950 y tantos en otra ciudad que en esos momentos no recuerdo, pero lo voy a subir al grupo, en el mismo sentido. Se prohíbe expresamente a los estados de la tierra, a todos los estados reconocidos, que son casi 200, 190 y tantos, resguardar en sus embajadas extraterritoriales, por supuesto, a cualquier criminal que haya sido juzgado en su país como tal. Novoa no solamente, perdón, Jorge Glass no solamente fue juzgado, sino que ya estuvo en la cárcel un total de 14 años. Y se refugió en la Embajada de México porque López Obrador le prometió impunidad y le prometió traerlo a México y protegerlo. Entonces corrió y se refugió. Entonces, el presidente ecuatoriano, por sus servicios de inteligencia, sabía que el bulto de Palacio de acá le había ofrecido impunidad y libertad. ¿Por qué será? ¿Por honesto, por ingeniero, por escritor, por músico, por poeta o por corrupto narcotraficante? Cómplice y operador en Ecuador del cártel de Sinaloa, el más letal
es más desalmado que hoy gobierna México. Y cuando digo gobierna México, no lo digo en sentido figurado, sino en sentido concreto, en sentido real. Entonces, a la prohibición expresa de las convenciones internacionales de dar asilo diplomático a delincuentes, se suma algo que se llama derecho de gentes o derecho de ley natural aplicada a las relaciones internacionales. Y es que cuando un país viola la ley natural, la ley internacional, escrita o no escrita, y en este caso estaba violando México una ley escrita en los tratados de Viena de 1934. Eso le da derecho al país afectado, ¿a qué creen? A la declaración de guerra. Eso. Legítimamente. Entonces, el hecho de la invasión de Ecuador a la embajada mexicana es un casus belli. Sí, señores, es un caso de guerra. Pero como está tan lejos México de Ecuador, por fortuna, pues a ningún loco se le va a ocurrir mandar al escuadrón 201 a bombardear Quito, ¿verdad? Sería verdaderamente ridículo. Claro. Además de absolutamente inviable, porque estuve leyendo que la Fuerza Aérea Ecuatoriana es muy superior a la mexicana. Bueno, Tiene más poder de vuelo, más poder de misiles, está mejor armado en el aire Ecuador que México. imagínate. Qué vergüenza. Pues, qué bueno, ¿no? Entonces, es un casus belli que fue calculado fríamente, ajedrecísticamente, por el presidente Noboa. Ah, tú me escondes a un criminal, pues lo tomo, lo agarro. Y si quieres declararme la guerra, pues hazlo. Me muero de la risa. Ahí está. A ver, ahora piensen en una analogía. Una analogía en la cual un delincuente se refugia en tu casa. Y tienes dos opciones, protegerlo o hablarle a la policía. Tienes dos opciones, impedirle la entrada o tú misma tomarlo prisionero y que vengan por él. Es un asesino, es un delincuente del fuero común, es un narcotraficante del fuero federal. Es un agente que aprovechó los 10 años que estuvo en el poder como vicepresidente para hacerse mega ultra millonario en dólares. Fue tomado prisionero, fue juzgado, encarcelado 2 veces y se escapó. Y fue a refugiarse para no ser pescado una tercera vez, fue a refugiarse en la Embajada de México porque su jefe narcotraficante le había prometido impunidad, esperando que Ecuador se tragara ingenuamente la prohibición de invadir un territorio extranjero. Con lo que no contó el soquete del bulto de Palacio es que Ecuador le declaró la guerra a México. De ese tamaño es el asunto. Casus belli. Así está manejado por varios editorialistas ecuatorianos y un solo mexicano que se atrevió a contradecir a la jauría que se le echó encima. Qué pena que casi todos los grandes periodistas mexicanos son incapaces de hilar fino, como lo hemos hecho ustedes y yo y ustedes en esta sesión. Entonces, por encima del derecho escrito, por encima de la ley positiva, que es el derecho escrito, en la Constitución, en los tratados, en las leyes penales, mercantiles, etcétera, por encima de todo eso está la ley natural, el derecho de gentes, y por encima de la ley natural está el derecho divino.
Entonces, Noboa actuó conforme a la más estricta ética y derecho a invadir un país que está incurriendo tácitamente en una declaración de guerra, al proteger a un delincuente convicto y confeso. Y juzgado, además, juzgado ya. No está en proceso, no estaba en proceso, está juzgado varias veces como delincuente, corrupto, miembro del crimen organizado y protector del cártel de Sinaloa, compadre de López Obrador. Ahí está el quid de la situación. Y lo que a mí me enfurece, me indigna, es que hasta los más inteligentes como Jorge Cepeda Peterson, al que escuchábamos en uno de los videos, o Jorge Fernández Menéndez, se pone en contra de un país que ejerció su derecho natural a pepenar a un delincuente convicto y confeso y meterlo a una cárcel de alta seguridad. Y ahora pide México que lo regresen a la embajada y que todo quede como antes, para que no pueda ser interrogado y no pueda echar de cabeza a Pejelo Pochli y su horda de delincuentes. Tan, tan. Bien, pues ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Espero haber podido convencerlos, haber podido aclarar este asunto tan vergonzoso, que yo espero que con el paso del tiempo la historia juzgue a López Obrador y a Noboa y a cada uno los ponga en su lugar. Un traidor, un criminal y un héroe nacional de su país, a quien espero tener la oportunidad de saludar en algún video que haré la próxima semana. Bien, amigos, pues si no hay más comentarios, aportaciones o preguntas, ¿alguien quiere hacer? No vi, alguien parece que habló. Bueno, pues entonces nos despedimos, queridos amigos, y nos vemos el próximo lunes, como siempre, un poquito antes de las 9. Miriam, buenas noches. Buenas noches. Todos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y les haré llegar los videos que vieron. Buenas noches. A ver, a mandar para que los compartan con muchas personas a las cuales ustedes les amueblen el cerebro, por favor. Sí, por favor. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches para todos.